de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame Buenas al noches. cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Buenas noches con todos los que están ingresando. Bienvenidos. Buenas noches, Padre Roberto. Buenas noches. Buenas noches, Padre Roberto. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo está? Somos. Qué lindo el horario. Qué lente que ver tú esto. Buenas noches, Padre Roberto. Buenas noches con todos. Muy buenas noches. Mira, yo cuento con Juan. Para que cuentes tus cositas, son como rojita, ¿ok?
Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, padre Roberto. Buenas noches, padre Humberto. Buenas noches con todos. Una de las propuestas es que esta semana se vuelva a trabajar con la televisión. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la oportunidad de revisar y apoyar a los estudiantes que tienen más habilidades. Buenas noches, padre Humberto. En televisión, las áreas que salen, los estudiantes van viendo televisión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Padre Humberto, buenas noches. Buenas noches, padres, con todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Lo que es el horario. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, padre Freddy. Buenas noches, monseñor Humberto. Toda mi vida. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, monseñor. Monseñor Jorge, buenas noches. Buenas noches. Contigo, María. Buenas noches con Todos. Buenas noches, Padre Tito. Buenas noches, diácono. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la Monseñor. fiel a Buenas noches, Monseñor. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches. Padre Freddy, buenas noches. Buenas noches. Alberto, buenas noches. Buenas seminario. tu manto, no tengo miedo, llena de gracia. Ave Saludos, Padre Rojas, buenas noches. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi Bueno, seminaristas, buenas noches, chicos. Buenas noches, madre. guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto. Ya con Anthony, buenas noches. Con miedo, Ah, ok, no les vas a contar. Ya con Anthony, buenas noches. Nada. Diácono Anthony, buenas noches. Buenas noches, Padre Víctor. ¿Qué tal, muchachos del seminario? Buenas noches. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Frijolillo. ¿Ah? Frijolillo. Frijolillo. Buenas noches, padres. Buenas noches, monseñor. Buenas noches, padre. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Padre Tito, buenas noches. Tú ¿Cómo eres está? para mí el más grande. Buenas noches a todos. De santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor. Buenas noches, Padre Tito. Buenas noches a todos. Tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, Buenas noches. llévame al cielo. ¿Cómo están, muchachos? Buenas Padre noches, ¿cómo Tito, ¿qué están? seriedad? No tengo ¿Todo bien? miedo. Llena de gracia, Ave María. Tú estás comandando, ¿no? De que la viene a ver. No, porque luego me iba a ver, no sé. Padre Roberto, adelante, por favor, empecemos. El obispo va a hablar. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muy buenas noches, Monseñor Jorge. Muy buenas noches, Monseñor Humberto.
Muy buena noche con todos los sacerdotes, con todos los profesores de religión y aquellos que nos están viendo por Zoom y por el mismo Face de cada una de las parroquias de aquí de la prelatura. El día de hoy damos inicio a lo que es la Semana Social. Vamos a estudiar, como está en la propaganda, acerca de la carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre el Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Para dar inicio vamos a escuchar a Monseñor Jorge con las palabras de bienvenida. Monseñor, por favor. Muchas gracias, Padre Roberto. Muy buenas noches con todos. Una bienvenida cariñosa a todos los que se han unido esta noche, la primera noche de nuestra Semana Social 2020. Continuaremos el día de mañana y el día de pasado. Tenemos 3 noches seguidas en el mismo horario, de 8 de la noche a 9:30. Un tiempo que nos puede ayudar a formarnos, a reafirmar nuestra fe, nuestro compromiso cristiano, y nos puede estimular para poder entregarnos con mayor entusiasmo, con mayor fervor a las tareas de evangelización, las tareas pastorales. Agradezco a todos por su asistencia y bienvenidos sean todos a nuestra Semana Social 2020. Muy bien. A continuación vamos a tener una oración preparada para cada día de las ponencias. Vamos a hacer con la oración, como siempre hacemos en las reuniones de clero. En el caso de mi persona, va a leerla y ustedes con la vista nos van siguiendo acerca de la oración que la vamos a poner en la pantalla. Por favor. Gracias. Bueno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Roberto, apaguen sus micrófonos, por favor. Hay algunos micrófonos abiertos, o apáguelo desde quien está dirigiendo. Prende tu micrófono, Roberto. Para dar inicio al trabajo del primer día de nuestra Semana Social 2020, de la carta encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, vamos a meditar juntos el Salmo 2, que manifiesta un conflicto entre naciones y al mismo tiempo hace recordar que Dios es siempre el aliado del pueblo explotado. Siguiente. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se rebelan los reyes del mundo y los príncipes conspiran juntos contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus cadenas, sacudamos sus riendas. El soberano se ríe desde el cielo, el Señor se burla de ellos. Después les habla con ira y con su furor los espanta. Yo mismo he ungido a mi rey en Sión. Lo puedes poner a mí. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Dios, yo te he engendrado hoy. Pídemelo y te daré las naciones en herencia, en propiedad de los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los desmenuzarán como... Del mundo los gobernarás con cetro de hierro, los desmenuzarán como piezas de loza. Y ahora, reyes, sean prudentes, aprendan gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor
temblando ríndanle homenaje, no sea que pierdan el camino si llega a encenderse su ira. Felices los que se refugian en él. Muy bien. A continuación vamos a empezar, como está en el horario, con lo que es las ponencias. En esta oportunidad, como está puesto en el programa, vamos a comenzar con la ponencia de Monseñor Jorge Enrique Izaguirre Rafael. Es obispo de la prelado de la prelatura de Chuquibamba. Monseñor nació en Casma, en Ancash, el día 14 de enero del año 1968. Fue ordenado sacerdote el 15 de febrero del año 1997. Fue ordenado como obispo de la prelatura de Chuquibamba el 10 de julio del 2015. En esta oportunidad, Monseñor nos va a hacer la exposición de la introducción de esta carta encíclica y los dos primeros capítulos. Escuchamos a Monseñor. El tema luego de la ponencia, vamos a tener las preguntas. Por favor, mientras está Monseñor con la ponencia, les pedimos de que apaguen los micrófonos para poder escuchar y poder leer también las cosas que nos tiene preparadas Monseñor. Monseñor, adelante. Bienvenido. Por favor, ¿pueden cambiar la pantalla y poner la plantilla? Muy bien, muy buenas noches otra vez con todos los que se han unido para esta noche de formación. Empezamos a ver Fratelli Tutti. Si pueden ver aquí, tengo un ejemplar en físico. Ojalá puedan verlo. ¿Me están siguiendo? Sí, Monseñor. Sí, se observa, Monseñor. Sí, Monseñor, está. Sí, Monseñor, sí se observa. Ya, el anfitrión tiene que apagar todos los micrófonos, por favor, Sí, Monseñor. porque no se filtra. Gracias. Muy bien. Son 3 noches que nos van a tomar para revisar digamos, todo el documento. Esta noche empezamos revisando el índice, ¿no? El índice nos presenta primero una introducción del documento y luego el capítulo número 1. Adelante. En el capítulo 1 vamos a ver las sombras de un mundo cerrado. El capítulo 1, entonces, después de la introducción, vamos a ver las sombras de un mundo cerrado. El capítulo 2 tiene por título Un extraño en el camino. El capítulo 3, que se va a desarrollar mañana, 3, 4 y 5. El 3, Pensar y gestar un mundo abierto. El capítulo 4, Un corazón abierto al mundo entero. Y el capítulo 5, La mejor política. El día de mañana se van a desarrollar estos 3. El capítulo 6, 7 y 8 se va a desarrollar el último día. El 6 es diálogo y amistad social. El capítulo 7, caminos de reencuentro. Y el capítulo 8, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Culmina con un llamamiento y 2 oraciones. Una oración más católica, digamos, y luego una oración más abierta, ¿no? Para todos, ¿no? Ecuménica, podemos decir. Muy bien, un poco eso para repasar el índice de los 8 capítulos que abarca esta carta encíclica Fratelli Tutti. Ahora sí,
Vayamos entonces a una introducción para este documento, esta carta encíclica. Lo que podemos decir es que, inspirado por San Francisco de Asís, el Papa Francisco, el año 2015, nos ha entregado una encíclica, la encíclica Laudato Si. El tema es sobre el cuidado de la casa común y un llamado a una ecología integral. Este año 2020, inspirado nuevamente en San Francisco de Asís, nos entrega Fratelli Tutti, otra carta encíclica, que es una propuesta de una forma de vida con sabor a evangelio, que consiste, podemos resumirlo, en amar al otro como hermano aunque esté lejos. Es un llamado a una fraternidad abierta, ¿no? Esta encíclica está dirigida no solamente a los católicos, sino para toda la humanidad. Quiere ser una luz desde la Iglesia para el mundo entero. Esta es una encíclica social que contempla la fraternidad y la amistad social, que debe ser vivido por cada hombre y cada mujer como criaturas que ha creado el mismo Dios y amados por Dios. Por eso es un llamado, una llamada a una fraternidad abierta, a reconocer y amar a cada persona con un amor sin fronteras, amor que va al encuentro y es capaz de superar toda distancia y tentación, toda disputa, imposiciones y sometimientos. Siguiente. Fratelli Tutti no es un resumen de la doctrina sobre el amor fraterno, aunque hay mucho escrito sobre el amor fraterno. El mismo Evangelio, ¿no? Nos da las pautas centrales, ¿no? No es un resumen de la doctrina sobre el amor fraterno, sino una insistencia en su dimensión universal. El amor fraterno debe vivirse a nivel universal y en su apertura a todos. El COVID-19 interrumpió al Papa en su redacción de esta carta encíclica, pero le permitió hacer una constatación y él lo menciona. Esta pandemia dejó al descubierto nuestras falsas seguridades y, salvo algunas excepciones, evidenció nuestra incapacidad de actuar conjuntamente. Evidenció nuestra fragmentación humana y como mundo, ¿no? Aunque nosotros decimos estar hiperconectados. Por ello, frente a las distintas formas de eliminar o de ignorar a otros, Fratelli Tutti es una invitación a reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social. El Santo Padre expresa un anhelo para esta época que nos toca vivir, que reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos, ahí dice hacer, es un error, podamos hacer renacer entre todos un deseo de fraternidad universal. Eso a manera de introducción. Vayamos al capítulo 1. Siguiente. Las sombras de un mundo cerrado. Este es el título que lleva el capítulo 1. Adelante. Este primer capítulo nos ofrece tal vez lo que podemos considerar una presentación cruda de la realidad de la sociedad actual. Bajo este título, Las sombras de un mundo cerrado. Reconociendo que esas sombras desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal y lamentablemente se expanden por el mundo, ¿no? Estas sombras son las distintas circunstancias humanas y sociales de nuestro mundo que van dejando heridos al lado del camino, los va poniendo fuera como desechados. Esas sombras son las que hunden a la humanidad
en confusión, soledad y vacío. Entre otros, siguiente, los sueños de una Europa unida y de la integración latinoamericana aparecen rotos, ¿no? Estos sueños aparecen rotos. Hoy pareciera que asistimos a una involución de la historia, una vuelta atrás a conflictos anacrónicos que en la historia de la humanidad hemos vivido. Se ven nuevamente nacionalismos cerrados, crece el egoísmo y la pérdida del sentido social. Después de las frases, ustedes pueden ver y confrontar el número correspondiente que trata sobre este punto señalado. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, pueden verlo en Fratelli Tutti número 11, ¿no? Expresiones como abrirse al mundo han sido cooptadas, es decir, secuestradas por la economía y las finanzas y aplicadas solo a una esfera de la vida social, como si solo existiera una sola esfera. Vemos cómo se quitan las trabas y complicaciones para invertir en los países, se abren los mercados económicos favorecidos por una economía global que busca imponer un modelo cultural único, mientras al mismo tiempo se impone una cultura que unifica al mundo, la globalización, pero a la vez divide a las personas y a las naciones. Las personas cumplen roles de consumidores y espectadores en medio de una sociedad globalizada. Y esta sociedad globalizada nos hace más cercanos, dice el Papa, pero no necesariamente más hermanos. Adelante, por favor. No más cercanos, pero no más hermanos. Estamos más solos que nunca, nos dice el Papa. En un mundo masificado que ensalza los intereses individuales, pero debilita la dimensión comunitaria, que no logra incorporar a todos, que hay mucha gente que queda fuera. Vemos el ocaso, el fin de la conciencia histórica, que se hunde también en las sombras. Hay una pérdida del sentido de la historia que nos disgrega. La libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Siguiente, por favor. La libertad humana pretende construirlo todo desde cero, viviendo un desprecio del pasado. Somos invitados a consumir sin límites y a vivir un sistema individualista sin contenidos que ignora y desprecia la historia. Eso habla el número 13. Fácilmente somos atrapados en un sistema y una propuesta de consumo de una cultura inmediatista que nos domina. Y ahí tienen ustedes, se extienden nuevas formas de colonización cultural. Los pueblos que enajenan su tradición toleran que se les arrebate el alma, su fisonomía espiritual y su consistencia moral, su independencia ideológica, económica y política, nos dice el número 14. En las sombras de este mundo cada vez más cerrado, se vacían de contenido y se manipulan grandes palabras, ideales y conceptos. ¿Cuáles son estos? Democracia, libertad, justicia, unidad. Se las utiliza como un instrumento de dominación. Por eso, dice el Papa, hace falta que desarrollemos un pensamiento crítico que nos permita evaluar las situaciones, las cosas, de manera crítica, que no asimilemos fácilmente todo lo que se nos ofrece y que seamos capaces de hacer esta evaluación de las cosas, de las situaciones.
sembrar desesperanza, suscitar la desconfianza, exasperar, exacerbar y polarizar son las estrategias usadas hoy en día para dominar y avanzar. Se niega el derecho a existir y a opinar, dice el Papa, lo cual ayuda a dominar y avanzar. La política se convierte en marketing, nos habla el número 15, no se recoge en el ejercicio de la política, no se recoge ni verdad ni valores. Domina el que se impone, el que descalifica, el que manipula. No quien presenta la mejor estrategia, no quien presenta el mejor proyecto, programa de gobierno, propuestas para el desarrollo de todos y el bien común. Ojo con este punto. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones para nuestra patria en pocos meses y vamos a tener que elegir a nuestras nuevas autoridades. ¿Qué es lo que predomina, nos dice el Papa en el número 15? Los políticos nos engañan, pues. Los políticos son elegidos a partir de ofertas que no cumplen y no son elegidos por sus planes de gobierno, por sus proyectos y sus propuestas para el desarrollo de todos y el bien común. Esto es esencial. Cuidar el mundo que nos rodea y todo lo que contiene es cuidarnos a nosotros mismos, dice en el número 17. Nos falta constituirnos en un nosotros, dice el Papa, las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente y para denunciar los intereses particulares. Cuando tomamos conciencia y asumimos un nosotros, mostramos un interés por lo que está pasando a nivel social y como país. Aquí, entre paréntesis, hay que decir que los jóvenes nos han dado un buen ejemplo, ¿no?, al país en las semanas pasadas cuando han salido a protestar y han considerado importante ese nosotros, ¿no? Cuando a veces pensamos los jóvenes son digamos, indiferentes ante lo que pasa, ¿no? Ellos nos han mostrado que no lo son, ¿no? Que están asumiendo un nosotros y que les importa lo que pasa en el país y les importa el destino de nuestra patria. Enseguida, dice el documento, se impone la cultura del descarte. Hay partes de la humanidad que parecen sacrificables en beneficios de algunos que se consideran dignos de vivir sin límites, son insensibles en su vivir, despilfarran, descartan a quienes no consideran útiles y productivos. Aquí hay mucho olvido social, sobre todo el Papa señala en el número 19, el olvido a los que envejecen, el maltrato social a los que envejecen, a los que han entregado su vida, y luego son aislados, abandonados y terminan empobrecidos, ¿no? Todas estas son características de esta cultura de descarte, nos dice el Papa en el número 18. Esta cultura predomina, reina en medio de las sombras de un mundo cerrado. Tal vez una de las cosas más vergonzosas, nos dice el Papa, es el despilfarro de alimentos. El despilfarro de alimentos. El descarte se expresa en múltiples maneras, al reducir costos laborales. El descarte también por racismo, en el número 20. En el 21 nos dice, adelante por favor. Adelante. En el 21 nos dice, hay reglas económicas que no favorecen el desarrollo humano integral. Hace esta constatación. Y en el número 22 constata la desigualdad de derechos que es evidente en nuestro mundo. En el número
siguiente, el 23, que no está señalado ahí, da cuenta de la situación de las mujeres que no tienen la misma dignidad ni derechos que los varones. Muchas de ellas, dice el Papa, sufren una doble exclusión por ser mujeres y por ser pobres, además de los consabidos maltratos y violencia, sin posibilidad de defender sus derechos. En el número 24 se dan nuevas formas de esclavitud hoy en día y las antiguas formas de esclavitud siguen vigentes. Muchos son obligados a vivir hoy en condiciones similares a esclavitud, denuncia el Papa. La persona humana es mercantilizada. Son víctimas de organizaciones criminales mundiales que utilizan redes globales para hacer sus fechorías, secuestros, el robo, digamos, desaparición de personas a fin de robar sus órganos, las mujeres sometidas, la trata de personas. También dice el Papa, los privados de libertad que viven en condiciones infrahumanas. En el número 25 nos dice que hay conflicto y miedo en el mundo. Hay una tercera guerra mundial, dice el Papa, en efecto, pero que está en etapas. Con tantas afrentas a la dignidad humana, la violencia se multiplica. Tal vez el enfrentamiento tipo guerra en otro tiempo se ha dado a otro nivel, pero hoy día se da a un nivel mucho más sutil, imperceptible, pero hay mucha violencia que se va reproduciendo. Hacen falta los horizontes que nos congreguen. Está en ruinas el proyecto de fraternidad, nos dice el Papa en el número 26. Para muchas personas solo existe mi mundo y no nuestro mundo. Por eso dice, avanzamos sin sentido y sin orientación. Luego en el 27 dice, reaparecen los conflictos y miedos que creíamos ya estaban superados. Para evitar el encuentro con otras culturas, con otras personas, ¿qué hacemos? Creamos nuevas barreras, donde a veces predomina el barbarismo, ¿no? La irracionalidad. Vivimos en una cultura de muros que construimos en la tierra y muros en el corazón, nos dice en el número 27. En el 28 nos dice que hay muchos que se sienten abandonados por el sistema, que hay soledad, miedos e inseguridad. Las mafias aprovechan esta convulsión para sus propios intereses criminales, disfrazados a veces bajo una falsa mística comunitaria, nos dice en el número 28. También señala el deterioro de la ética y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad que nos debe acompañar en la vida. Dice, crece la sensación de frustración, de soledad y de desesperación. Eso nos habla el número 29. Somos víctimas de engaño, de creer que somos todopoderosos y olvidamos que estamos todos en la misma barca. El Papa nos lo ha puesto por escrito acá y nos lo repite una y otra vez. Un mundo que corre sin rumbo común, habla en el número 31. Adelante, por favor. Hay ausencia del sentido de humanidad. Esto se expresa sobre todo en las fronteras. Al ver a miles que escapan de la guerra, de la persecución, de las catástrofes naturales o buscando oportunidades para ellos y sus familias, al mismo tiempo hay regímenes políticos, gobiernos que buscan evitar a toda costa la llegada de las personas migrantes. Eso nos dice en el número 37. Los migrantes son considerados no dignos para sus países, no son suficientemente dignos y son considerados de una segunda clase, son despreciados. Ante esto tenemos la tentación de quedarnos
Si obramos así, rechazando, quedamos en el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en nuestros propios intereses. Y el Papa dice, con mucha consistencia, dice, esto jamás será el camino para devolver la esperanza al mundo y obrar por una renovación. Jamás. Si aislamos, si cerramos, nos encerramos en nosotros mismos y nuestros propios intereses, esto no es el camino para devolver esperanza. El único camino posible para superar todo esto es la cercanía y la cultura del encuentro, nos dice el Papa. La pandemia nos ha dejado al descubierto que tenemos una pertenencia de hermanos, que estamos llamados a repensar nuevos modos de vida, nuevas relaciones. La organización de nuestras sociedades y de nuestra existencia tiene que ser cambiada. Tenemos la siguiente, por favor. Tenemos la ilusión de estar más comunicados que nunca. Parece que las distancias se acortan al grado incluso que nos metemos invadimos el derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿no? Pero en medio de todo esto, proliferan la mentira y la manipulación, los fanatismos destructivos que son protagonizados incluso, dice el Papa, por personas religiosas y también los medios católicos, ¿no? Hay mucha información sin sabiduría, dice en el número 47. Vivimos en un mundo sordo. Nos hace falta escuchar y aprender del otro. No lo estamos haciendo. Ha desaparecido el silencio y la escucha en medio de un ritmo frenético en que vivimos. Todo este tecleo, mensajes rápidos y ansiosos, dice el Papa en el número 49. Falta una sabia comunicación humana. Falta la capacidad de buscar la verdad en el diálogo, adentrándonos en las relaciones, en el corazón de la vida. Falta encontrar el sentido de nuestra existencia más allá de navegar en la pantalla, dice el Papa, ¿no? Siguiente, por favor. Pero, a pesar de las sombras densas, hay que hacer... A ver, retroceda, por favor, uno. A pesar de las sombras densas, hay que hacernos eco de tantos caminos de esperanza. Miren ustedes, todo lo que hemos descrito anteriormente parece muy pesimista, ¿no? Todo un problema tras otro señalado, pero el Papa está siendo crudo en su descripción de la realidad y ahora nos dice en el número 54 en adelante, a pesar de todas estas sombras densas que nos rodean y llenan nuestro mundo, hay que hacer eco de tantos caminos de esperanza que sí hay. Las señales esperanzadoras. Dios sigue derramando en la comunidad las semillas del bien y sigue trabajando en el corazón humano. Nos dice en el 54. Siguiente. El Papa nos recuerda que el bien, el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre, sino que serán conquistados cada día. Es un trabajo paciente de cada día. De una sola vez y de golpe no se conquista el amor, el bien, la justicia, la solidaridad. Tenemos que conquistarlo cada día, de a poco, haciendo proceso. El Santo Padre nos llama entonces a vivir un tiempo de esperanza. Hay muchos hombres y mujeres que tienen sed, aspiración de plenitud, de vida, de tocar lo grande, de lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia y el amor. Se constata que hay muchos. La esperanza y solo la esperanza, esta visión cristiana, nos hace capaces de mirar más allá de lo que hemos mirado como las sombras del mundo. Y nos hará capaces de mirar más allá de nuestra propia comodidad, de nuestras propias seguridades y compensaciones que a veces nos encierran. Esta esperanza
en un futuro mejor, abrirá nuestro corazón a grandes ideales. Veamos ahora el capítulo 2, que es un poco más agradable. ¿Ah? El capítulo 2 se titula Un extraño en el camino. Antes de proponer una luz y plantear algunas líneas de acción ante todo lo que se ha descrito, ante la dura descripción de la realidad que el Papa nos ha hecho, él quiere invitarnos a que meditemos una parábola que dedica un capítulo entero para esta parábola. Que escuchemos a Jesucristo y lo que nos tiene que decir a través de esta parábola. El texto ya lo conocemos todos. El relato está tomado de Lucas 10, 25 al 37, y la parábola es del buen samaritano. Adelante, por favor. La trama principal de esta parábola es que hay un extraño en el camino que ha sido asaltado y abandonado, herido, y que ha quedado a su suerte. Se quedó fuera, haciendo la comparación, por las sombras de un mundo cerrado, y que en la parábola es representado nada menos que por dos prominentes de la sociedad religiosa judía de entonces, un sacerdote y un levita, quienes al ver al hombre herido no hicieron alto, hicieron un rodeo y pasaron de largo. Y como sabemos, en cambio, pasó por ahí un samaritano que al verlo se conmovió profundamente. Se acercó, le vendó sus heridas, las curó con aceite y vino, lo cargó en su propia cabalgadura y lo llevó a un albergue y se quedó con él cuidándolo. Es decir, él no tuvo reparo en digamos, desorganizar su horario, su agenda para poder atender a esta persona herida. Era más urgente atenderlo a él. A la mañana siguiente se quedó toda la noche en el albergue, dejó dinero para que lo cuiden y prometió regresar a pagar si se debía más y luego se marchó. Jesús, después de relatar esta parábola, pregunta, ¿cuál de los tres fue prójimo del hombre herido? Porque inicialmente la pregunta era, ¿y quién es mi prójimo? Por eso Jesús relata esta parábola. Y al final Jesús vuelve al tema del prójimo. ¿Cuál de los tres fue prójimo del hombre herido? Pregunta Jesús. El maestro de la ley dijo, el que lo trató con misericordia. Y Jesús le respondió, tienes que ir y hacer lo mismo. Entonces, ante una realidad como la que nos describe la parábola del Evangelio, que se repite a menudo en nuestro mundo, en nuestra historia, en nuestra vida, ante estas realidades hay dos actitudes que podemos tener. Seguir de largo, como lo hicieron aquellos dos prominentes, o detenernos, como hizo el hombre samaritano extranjero. Siendo no judío, se compadeció y atendió al necesitado. Hay dos opciones, dos actitudes que podemos, digamos, tener. Incluirlo o excluirlo a este extraño del camino, o lo incluimos o lo excluimos. La respuesta que demos definirá el tipo de persona, proyecto político, social y hasta nuestro propio proyecto religioso, nuestras convicciones. La respuesta es la que define. El Papa nos presenta entonces la parábola del buen samaritano como luz ante las sombras. Adelante, por favor. El número 56. Hay un trasfondo en la parábola. ¿Dónde está tu hermano? ¿Recuerdan ustedes esa pregunta del Génesis 4:9? ¿A quién la hizo Dios esa pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? Le reclama Dios. Dios cuestiona todo tipo de determinismo, fatalismo que pretenda justificar la indiferencia, nos dice el Papa.
y nos habilita y nos pone en el mundo para crear una cultura en que cuidemos unos a otros. Eso nos dice en el número 57. Porque todos tenemos un mismo creador y en ellos se sostienen nuestros derechos. Siguiente. Entonces, estamos motivados y llamados. El Papa nos motiva y nos llama a ampliar, a ensanchar el corazón, de manera que en nuestra vida cotidiana no excluyamos, no descartemos. Más bien optemos por el amor fraterno que nos enseña el Nuevo Testamento, nos enseña Jesús. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allá, nos dice el Papa Francisco, reflexionando a partir de esta parábola. El amor rompe cadenas, tiende puentes. El amor permite construir una gran familia donde todos podemos ser incluidos, sentirnos en casa. El amor de lo único que sabe es de compasión y dignidad. Tal vez con esto nos desafía el Papa, tal vez se ha enfriado el amor en nosotros, en nuestro corazón. Tal vez lo que nos falta es recuperar el fuego, encender o reencender si está apagado, el amor en nosotros, porque el amor está ligado a la compasión, a la misericordia, al corazón, ¿no? En la parábola, adelante, en la parábola está el abandonado, el herido, el que está tirado en el camino. Varios pasan y no se detienen ante él. Solo uno se detuvo y le regaló cercanía, dice el Papa. Lo curó con sus propias manos, puso dinero de su bolsillo y se ocupó de él, le ofreció su tiempo. Esto que acaba de decir el Papa en el número 63 es sumamente importante y sumamente involucrarnos nosotros en ese ejercicio del amor practicado en el servicio del otro. Tenemos que involucrarnos, tenemos que gastar tiempo, tenemos que invertir nuestros recursos, hacer el trabajo con nuestras manos, ocuparnos de los necesitados, ofrecerles nuestro tiempo valioso, ¿no? La sociedad enferma tiene la tentación de desentenderse, dice el Papa, desentenderse de los demás. Una sociedad que se desentiende de los demás, lo dice el Papa con claridad, es una sociedad enferma, ¿no? Tiene la tentación de mirar al costado, de ignorar. ¿Qué pasa con esa sociedad? Está enferma, pues, porque una sociedad sana no lo haría. Dice, el sentimiento le perturba, le molesta, no quiere perder el tiempo a causa de problemas ajenos, ¿no? Ese es su problema, ese es asunto suyo, ¿no? Y mientras tanto, se va construyendo de espaldas al dolor, una sociedad que se construye y los hijos e hijas de esta sociedad nos vamos construyendo de espaldas al dolor. Eso dice en el número 65. En el 66, el Papa nos llama a vivir la vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero. Somos ciudadanos, el Señor nos ha puesto aquí como ciudadanos del mundo, de un nuevo mundo, constructores de un nuevo vínculo social. Ser constructores es darnos cuenta de que la existencia de cada uno está ligada a la existencia de los demás. No es valorar o sin estar preocupados por el tiempo que pasa, sino un tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro vale más que un tiempo a secas. Entonces el Papa nos invita en el 66 a valorar estos tiempos de encuentro. El 67, estamos llamados a reconstruir este mundo que nos duele, dice el Papa, a rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás. Escuchemos otra vez. Estamos llamados a reconstruir este mundo que nos duele por todas estas sombras
Estamos llamados a rehacer una comunidad, común, unidad, a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que la hacen suya y que no permiten, por tanto, la exclusión, que saben hacerse prójimo, saben levantar y rehabilitar al caído, atendiendo al bien común, atendiendo al bien común. En el número 69, el Papa dice, hay que incluir, repite el Papa, el acto de incluir o excluir al herido que está al costado del camino define todos nuestros proyectos. ¿Ah? Ya lo hemos señalado antes. La historia del buen samaritano se repite, ¿no? En nuestro mundo, en nuestra historia. Pero son bastante visibles, sobre todo la desidia social y política, dice el Papa. Nos enfrascamos en disputas internas, internacionales y en saqueos, ¿no?, que dejan muchos heridos al lado del camino. ¿Quién va a atender a esos heridos al lado del camino? ¿Quién va a ser ese buen samaritano que los tantos heridos del camino necesitan? Hoy el Papa nos invita, es necesario recomenzar, ser parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. ¿Recuerdan ustedes la imagen del Papa que prefiere, dice él, una iglesia, que ve la iglesia como actuando en el mundo como en un campo de concentración, de guerra, ¿no? Y la iglesia, ¿cuál es su rol? Dice el Papa, el cristiano, la iglesia, atender los heridos, ponerse al servicio de la vida. Eso es lo más urgente, ¿no? Y si tenemos una sociedad, un mundo herido, como creyentes, como cristianos, tenemos que dedicarnos a realizar lo más urgente. ¿Y cuál es lo más urgente? La tarea, lo dice el Papa, ¿no? Este mundo es como un gran hospital de campaña y nosotros como cristianos seguidores de Cristo estamos puestos allí, como iglesia, como creyentes, para ayudar a curar las heridas, ¿no? Interesante. Sociedades heridas, hombres y mujeres heridos. Igual que el hombre de la parábola. Dice el Papa en el 77, hay que alimentar lo bueno y ponernos al servicio del bien. Y esto solo es posible desde abajo y de a uno. De a uno, de a uno. A veces nos preocupamos por los cambios estructurales tan grandes y decimos, hay que cambiar el mundo, pero nos planteamos metas tan grandes y tan inalcanzables y sueños parecen imposibles que nos desalientan y nos coactan, nos cortan. Por eso el Papa dice, ¿es posible cambiar el mundo? Sí, pero desde abajo y de a uno, desde lo más concreto y local, nos dice el Papa en el número 78. Esto es sumamente importante para no desalentarnos en nuestra tarea, la tarea de evangelización y de apostolado, ¿no? Cuando no resultan las cosas, los cambios estructurales vendrán, pero los cambios estructurales se realizan a partir de pequeños cambios, ese cambio de a uno y desde abajo, desde lo más concreto y local que nos dice el Papa. En el número 78, las dificultades que encontremos en el camino son la oportunidad para crecer y no son excusa para ninguna tristeza. Y dificultades vamos a encontrar en este empeño en mejorar nuestro mundo, pero no son excusa para quedarnos tristes, desalentados. Estamos llamados a convocar y a encontrarnos en un nosotros. Este cambio no lo vamos a realizar solos. Cuando somos capaces de entender ese sentido de convocatoria común, comunitaria, un nosotros, cuando asumamos ese nosotros, que ese nosotros sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades débiles, entonces vamos a encontrar ahí sentido a lo que hacemos. En el número 78 dice, solo la reconciliación nos resucitará y nos hará perder el miedo. Finalmente, ya terminando,
este capítulo 2. Jesús transforma el planteamiento de preguntarnos quiénes son los cercanos a nosotros, es decir, nuestros prójimos, y nos llama a volvernos nosotros cercanos, prójimos de todos, incluso de los que están lejos. Nosotros somos los prójimos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los cercanos a nosotros? ¿No? El Papa como le da vuelta y dice, hay que preguntarnos más bien cómo nosotros podemos ser más prójimos, cercanos, en la medida que nos aproximamos a los heridos de la vida, de la sociedad, incluso de los que están lejos. Y esto lo dice adrede, de todos, incluso de los que están lejos. ¿A quiénes considera lejos el Papa? ¿No? Los que están alejados de nosotros, los que son distintos a causa de raza, de lengua, de procedencia, de cultura, incluso a esos que aparentemente están lejos, nosotros debemos incorporarlos y hacerlos prójimos nuestros, acercarlos. Se trata entonces de ser capaces de mover un amor universal, ser capaces de traspasar prejuicios, de derribar barreras históricas o culturales y sobre todo de vencer intereses mezquinos, nos dice en el número 83. Es importante que incluyamos, y aquí hay una tarea más pastoral, apostólica para nosotros, por eso me alegra mucho que estén los sacerdotes presentes siguiendo esta reflexión, y me apena mucho los que no están. Estoy viendo que hay un grupo nomás, y hay algunos que no están, pero aquí hay una tarea muy concreta de cara a la acción apostólica y pastoral, evangelizadora. Es importante, nos dice el Papa en el número 86, que incluyamos en la catequesis, también en nuestra predicación, de un modo directo y claro, el sentido social de la existencia. No estamos nosotros muy familiarizados a predicar sobre este sentido social. Claro, invocamos a la fraternidad, a la hermandad, pero a veces como saludo a la bandera. Hay que decididamente predicar, incluir el tema de la dimensión fraterna y de la espiritualidad, la convicción de la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos, nos dicen el 86. Solo así podremos pensar y gestar un mundo abierto, erradicando las sombras del mundo cerrado que nos ha descrito. Tengo dos preguntas que son preguntas retóricas, no quiero que las respondan aquí, ¿no? Me gustaría, después de escuchar un poco este resumen, esta reflexión, este énfasis de algunos puntos sobre la introducción de la carta y el capítulo 1 y el capítulo 2, después de escuchar todo esto, ¿cuáles son las palabras que más resuenan en ti, ¿no? En tu corazón en este momento? ¿Cuáles son esos conceptos, esas palabras que el Papa las ha repetido y que resuenan en ti? Y segundo, otra pregunta, ¿a qué te invita, a qué te llama esta carta? ¿Qué te está pidiendo Dios por medio de este instrumento, esta carta encíclica que nos ha entregado el Papa Francisco, no solo para la iglesia, a los creyentes, sino para todo el mundo? Entonces, allí quedo yo por el momento, porque vamos a entrar en un momento de si hay preguntas, de diálogo. Para eso hemos dejado un espacio, ¿no? Tenemos hasta las 9:30 máximo para cerrar todo, incluyendo con la oración. Quedo allí, entonces espero no haber sido muy aburrido. Repito, la primera parte parece, es muy ensombrecedor, todos los elementos que nos describe el Papa, pero muy conveniente que escuchemos, porque no podemos vivir en una negación, no podemos vivir sobre una falsa concepción de mundo y sobre la mentira, y creyendo que somos buenitos y que nuestro mundo está bien cuando no está bien, Y no podemos ser ingenuos ante
las dinámicas y ante los ritmos que da el mundo, los sistemas nuestros que predominan en nuestro mundo, no podemos quedarnos ingenuos pensando que todas las cosas están funcionando bien, que todo está bien engranado, y cuando la verdad es que no, ¿no? El Papa nos repite en muchos discursos, la cultura del descarte está entrando, el individualismo, etcétera, y hay que combatirlo. Me callo aquí para permitir las preguntas y el siguiente momento. Muchísimas gracias, Monseñor Jorge. Ahora vamos con la etapa de las preguntas. Como ya en las reuniones de clero también lo hacemos, el que quiera preguntar, prende su micro y hace la pregunta. Vamos a ver también en el Face si hay alguna pregunta. ¿Alguien ha podido hacer alguna pregunta para hacerle a Monseñor? Mientras tanto, si hay alguno que quiera preguntar, ya sabe, prende su micro y hace la pregunta a Monseñor, de los que tenemos en el Zoom. ¿Alguno quiera hacer alguna pregunta acerca de la carta encíclica? O no necesariamente No sé si... pregunta, se puede hacer algún comentario también o alguna atingencia a lo que se ha escuchado. Adelante. Justamente no sé si es una pregunta, pero creo que en primer lugar el samaritano, que uno dice bueno, ¿no? lo decimos nosotros, no está en el texto. El samaritano ha sido misericordioso y él no ha evaluado lo que ha pasado con el sacerdote y con el levita. Él solamente ha cumplido la emergencia de una situación que le ha conmovido a él. Me parece interesante de ver que nuestra misión ante todo no es de juzgar a los demás, sino de hacer realmente el signo de la misericordia. Y en segundo lugar, pienso que ni el sacerdote ni el levita han tomado conciencia de lo que ha pasado, porque solamente han privilegiado su rol litúrgico y su rol de responsabilidad de comunidad, que en aquel tiempo como judíos ellos no podían contaminarse con la sangre si iban a sus distintos lugares de oración. Yo creo que ellos no han tenido ni conciencia del error que han cometido. Y digo eso porque a nosotros siempre, todos los días, tenemos buenos motivos para no conmovernos de las situaciones que este capítulo 2 nos pone realmente de una forma espantosa, ¿no? Creo que el Papa nos subraya toda una situación de sociedad que es muy negativa, muy en la sombra, cuando también al mismo tiempo las mismas sociedades tienen puntos positivos. Pero el Papa ha querido justamente insistir, creo, sobre las sombras para que no tengamos esta actitud de buena conciencia de haber pasado de largo como lo han hecho los dos primeros que han pasado. Sí, gracias, Monseñor Humberto, por esta intervención. Ciertamente, pero lo que cuenta al final es el hacer, ¿no? El hacer, quién hizo y quién no hizo. Las razones pueden ser muy variadas. Tal vez estaban apurados, tal vez, como dices tú, si dijeron no voy a contaminarme por la sangre, razones religiosas, etcétera. No, pero las razones ellos las saben. Pero el hecho que cuenta es, no hicieron nada y se alejaron. Y lo que cuenta es, dejaron al hombre abandonado a su suerte, ¿no? Y eso es el gran desafío para nosotros también. Puede ocurrir lo mismo. Bueno, buenas razones podemos tener cada uno y para no hacer nada y justificar nuestra inacción y nuestra falta de tender la mano, ¿no? Entonces, es muy importante
¿no? Que el hacer cuenta. Y para Jesús termina la parábola diciendo al hombre, ¿no? Haz tú lo mismo, ¿no? Sal desde ahora, haz tú lo mismo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna aclaración, alguna pregunta acerca de la carta encíclica, de la ponencia? ¿Alguien más? O algún comentario, ¿ah? Vamos, anímense, ¿no? A ver, alguien de nuestro seminario, ahí están, ¿ah? Estos jóvenes que son tan inquietos y tan, ¿ah? Vamos, atrévase. En los comentarios hay uno que dice... Perdón, Monseñor Humberto está levantando la mano, Gino. Ya, sí, pero hay un... Roberto, da la palabra, por favor. Sí, Monseñor, la pregunta es del profesor Jaime Pilco. Nos dice, entonces mi prójimo es aquel por quien yo hice algo por el que estaba cerca. Bueno, el Papa, él da vuelta a la parábola, como se dice, y nos pone a nosotros como prójimos o distantes, ¿no? Es nosotros el que nos hacemos prójimo de alguien o nos alejamos, ¿no? ¿Ah? Entonces el Papa por eso da vuelta a la explicación de la parábola para decir, normalmente decimos nosotros decimos, ayudemos al prójimo, y lo vemos, el prójimo es el de allá, que yo me, ¿no? El prójimo, ayudemos al prójimo, el prójimo es el otro. Y el Papa nos dice, no, el prójimo eres tú en la medida que te aproximas o te alejas, eres menos o más prójimo de alguien que está en necesidad, ¿no? Por eso da vuelta el Papa a la entendimiento normal, ¿no? Ayudemos al prójimo, ayudar al prójimo, todo el mundo lo entiende, ¿no? Al que esté en necesidad, vayamos a su encuentro, Pero el Papa quiere poner acento en nuestra acción o inacción. ¿Ah? ¿Alguien más? Padre Roberto, Gino levantaba la mano. Padre Gino. Sí. ¿Puede escuchar? Sí, se escucha. Ya. Lo que yo quiero comentar es primero, el primer capítulo es un análisis del mundo actual, yo supongo, ¿cierto? Y por eso está diciendo diferentes, ya las sombras, el Papa usa la palabra sombra, son diferentes sombras que él dice, una globalización que unifica por un lado, pero divide por otro lado. Después, nuevas formas de colonización cultural, sembrar desesperanza, desconfianza, exasperar, y también cultura de descarte. Así diferentes cosas está enseñando a nosotros. Y en un número, yo no recuerdo qué número fue, dice fundamentalismo religioso. Eso yo pienso que refiere la actitud de musulmanes, yo supongo, porque en una forma sí está diciendo eso. Y también ahí mismo dice católico. Entonces tenía una duda, y también refiere a nosotros, o católico en el sentido de universal. Eso no entendí muy bien. Eso quería preguntar. Y otro comentario, también él comenta sobre construcción de muros. Seguramente eso refiere, o en su mente ha habido el caso de Trump, que iba a construir muros cerrando América del Norte de México, eso supongo. Estas cosas quería comentar nomás. Sí, gracias. Gracias, Padre Gino. Sí, a ver, el fundamentalismo
no necesariamente está ligado al Islam, digamos, o ¿no? A los musulmanes. El fundamentalismo religioso existe en muchas religiones, incluso en nuestra religión católica. A veces algunos se quedan en un nivel fundamentalista, ¿no? De su fe, de su presentación, de su concepción religiosa. O sea, el fundamentalismo es un peligro, que podemos caer todos cuando nos hacemos tan cerrados en nuestra... El fundamentalismo es religioso, pero puede ser también fundamentalismo político en mis propios principios, y no hay otro, y desecho todos los demás. O sea, puede ser aplicado a otros niveles también, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Y lo del muro, no necesariamente, el Papa le duele mucho, ¿cierto? Las políticas trata varios puntos sobre la migrante, ¿no? Los migrantes, un mundo que se cierra, que no acoge, que no incorpora, pero al Papa le duele mucho, evidentemente, los migrantes en el mundo. Está pensando no solo en los migrantes que cruzan Estados Unidos. Para él es mucho más doloroso, viviendo en Italia, los migrantes que llegan del África a través del mar y llegan a Europa buscando, y que muchos mueren en el camino, que son ahogados, etc. O sea, el Papa, cuando habla de estos muros, esos muros son una imagen fuerte para representar todo lo que impide a uno acoger a otro, ¿ves? Son incluso muros invisibles, no necesariamente muros de ladrillo altos no, los muros invisibles, que son también dañinos en la medida que aislamos, rechazamos, no incorporamos, ¿no? Son nuestros muros que construimos, ¿no? Ya, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra aclaración o pregunta? Sí, buenas noches, monseñor. Buenas noches, queridos sacerdotes, padrecitos. Tengo problemas con mi cámara en este momento. Un comentario pequeñito, sobre todo en el cambio que, bueno, no soy tan viejo, que ha habido en estos tiempos. Como que está habiendo un cambio dentro de la iglesia, y no en el sentido, digamos, horizontal, sino más bien vertical, en la que se está dando demasiada importancia y debe ser, pienso así, pero estamos dejando la otra parte, en la que se da demasiada importancia a la adoración. Dicho sea de paso, de que muchos hermanos nuestros tal vez se pasan a otras iglesias porque encuentran esa conexión vertical, de conexión con Dios, y nos estamos olvidando esa conexión horizontal, que es con el prójimo, ¿no? Justo con lo que se está acabando de comentar, y que tal vez ahí hay una desconexión entre lo que es el amor al prójimo y el amor a Dios, que van de la mano. No sé si me dejé entender la idea. Sí, sabes, se me ocurre que los padres de la iglesia han trabajado muy fuerte todo lo que es esto de ser solidario, de ayudar al necesitado, ¿no? Han trabajado esto y lo han reflexionado desde una espiritualidad muy honda ligada al evangelio, ¿no? Han ligado todo esto. Y los padres de la iglesia dicen en esto, quien tiende la mano al necesitado, quien socorre, quien ayuda, etcétera, es la vivencia, la práctica de ¿no? Quien practica la caridad está viviendo espiritualidad, evangelio, espiritualidad cristiana, está incluso actuando como místico, el que practica la caridad está haciendo la obra de Dios, está agradando a Dios. O sea, yo pienso que no podemos separar las dimensiones, están íntimamente ligadas. Y Jesús nos lo ha recordado en el Evangelio, el amor a Dios y el amor al prójimo está realmente absolutamente ligado, ¿no?
Es tanto así que si dice Jesús, si no amas al hermano que está delante tuyo y dices amar a Dios, eres un mentiroso, eres un mentiroso. Es decir, tu amor a Dios se verifica en esa acción de amar en lo concreto, al que está delante tuyo. Ahí se verifica, ¿no? Tu amor a Dios. Entonces, y los padres de la iglesia, Ambrosio y otros, han enfatizado muy fuerte esto de vivir la caridad, el encuentro con el necesitado, agrada a Dios y es tan fecunda como la confesión de fe. Es una verdadera espiritualidad, es ascética. Vivir la caridad, la ayuda solidaria al otro, es también ascesis. Muchas gracias, Monseñor. Sí, justamente me venía a mente este pasaje bonito de Santiago en el capítulo 1, versículo 26, dice, ¿no? Que si alguno se cree religioso pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: ayudar a huérfanos y viudas en sus tribulaciones y conservarse incontaminado del mundo. Amén. Pero perdón, simplemente para complementar, eso no nos exime de dedicar largos periodos a la oración, a la contemplación, a la adoración, como tú dices. O sea, no se opone una cosa con otra. ¿Ah? Se complementa. De la contemplación y de la adoración, del ponernos de rodillas ante el Señor, brota lo más genuino de nuestra generosidad y nuestra caridad, digamos. Muchas gracias. Muy bien. Uno de los comentarios de Rocío, que pone ahora, en la coyuntura actual, la sociedad se encuentra en una situación crítica. Las personas muestran una actitud inhumana. De alguna manera debemos tratar de cambiar esta realidad que se especifica en la medida. Un comentario que hace una de las que están viendo la... Sí. Bueno, allí solamente decir que la tarea de humanización, ¿no? Es también nuestra tarea. Tiene que ver mucho con evangelización, tiene que ver mucho con evangelio, ¿no? Con el anuncio del evangelio. Humanizar, ayudar a hacer cada vez más humano nuestro mundo, significa hacerlo más cerca a lo que es el plan, el proyecto del Creador, el designio del Creador. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza. Tenemos que, como seres humanos, cumplir este designio del Creador. No alejarnos, sino acercarnos. Cuando nos creó, Dios nos creó con un propósito. ¿Ah? Y tenemos que acercarnos a ese propósito, a ese designio. Y cuando nos alejamos, estamos traicionando el sueño del Creador. Por eso, la tarea de humanizar, mientras más, digamos, profundamente humano, respetuoso de la dignidad del ser humano, ¿ah? Mientras ayudamos al ser humano a ser más completo, ¿no? Digamos, más íntegro, ¿no? Por eso se llama desarrollo humano integral. El desarrollo humano integral, que hoy día se enfatiza tanto, es parte de nuestra tarea cristiana y evangelizadora, ¿no? Desarrollo humano integral. Más, Monseñor. Sí, adelante, por favor. Muy buenas noches. Quien les habla es el profesor Pastor. Quería ver sobre el segundo punto, un extraño en el camino. Como usted dijo, lo mencionó hace un momento, nos quedan dos oportunidades, pasar de largo o quedarnos a ayudar. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos acelerar este compromiso de quedarnos a ayudar, pero que abarque fuera del campo que nos toca trabajar? Por ejemplo, los sacerdotes trabajan dentro del evangelio, dentro de la predicación, nosotros también como profesores enseñando, pero me parece en mi concepción un poco cerrado. Me gustaría, ¿cómo podemos nosotros acelerar este trabajo más allá del trabajo que tenemos?
Esa sería la pregunta. Gracias por la pregunta. A mí me parece que cada uno debe aportar desde su condición y desde su, digamos, desde donde está puesto en el mundo, desde su rol, digamos. Cada uno debe aportar desde allí, pero sin olvidar que son varias las dimensiones, ¿no? Que no se puede eximir nadie de, digamos, de un rol de ayudar a transformar la sociedad, ¿no? El advenimiento del reino, en el fondo es eso, hacer posible que el reino ya esté cada vez más realizado entre nosotros, ¿no? A mí me parece, y recordar lo que se nos ha dicho, que no nos perdamos también pensando en hacer grandes cambios y grandes transformaciones de golpe, que no se va a poder. Paso a paso, en lo pequeño, en los gestos, en la casa, con los alumnos, poquito a poquito, en la catequesis, de manera paciente. Eso, vienen los cambios, pero no hay que detenernos en el empeño. Hay que seguir dándole y repitiendo una y otra vez hasta que se produzcan estas transformaciones, porque la cosa no entra de golpe y no entra a la primera tampoco, ¿no? En ninguno de nosotros. Yo creo que toma tiempo, las cosas toman tiempo para operativizarlas en nosotros, ¿no? Y más aún, las transformaciones sociales. Pero me parece que cada uno en lo suyo, en su rol, entregándose y sin desesperarse. Si tú eres profesor, cumple lo máximo que puedes en tu rol, en el mundo en que estás llamado a aportar, pero también cuando vas a casa y tienes frente a tu esposo y tus hijos, también haz lo suyo. Y cuando vas al templo y vas a la comunidad cristiana, más allá de tu salón de clases, tienes que también cumplir lo tuyo allí, ¿no? Entonces, en cada espacio, lugar donde uno se mueve, ante la familia, ante los hijos, en el trabajo, entonces uno realiza la tarea, ¿no? Hay una pregunta de Víctor Arcos Sota. ¿Por qué existe en nosotros ese afán de construir ciertos paradigmas que están fuera de nuestro alcance antes de iniciar por pequeñas cosas, tal como nos propone el Papa Francisco? ¿Será tal vez por responsabilizar a otros y no asumir nuestro compromiso personal? Siempre hay la tentación de escapar, siempre hay la tentación de eludir, ¿no? Así como eludir físico, rodear y marchar, también escapar, eludir responsabilidades es algo latente en nosotros también. Entonces tenemos que ser conscientes de que no, si escapamos de nuestras responsabilidades, de nuestras tareas, ¿quién lo va a hacer, no? ¿Quién irá por mí? ¿No? En las escrituras dice, ¿quién irá por mí? ¿No? Aquí estoy, Señor, mándame, ¿no? A mí. Pero ¿quién irá por mí? Si no voy yo, ¿quién irá por mí? ¿No? Entonces, lo que tú no realizas, no automáticamente lo va a realizar otro, ¿no? Entonces, yo respondería un poco en esa línea, ¿no? En esa línea. La tentación de evadir es real, ¿no? De zafar, de quedarse pasivo, de quedarse cruzado de brazos, indiferente, es real. Es más cómodo. Es más cómodo no comprometerse, es ganarse menos líos, digamos, ¿no? Es más cómodo la tranquilidad, ¿no? ¿Quién no quisiera quedarse tranquilo en casas? Pero es más incómodo cambiar tu horario, como lo hizo el hombre, el samaritano, cambiar tu horario. Es más incómodo postergar tus actividades que tenías planificadas. Eso es más incómodo. ¿Por qué? Porque hay algo que se te ha presentado delante que urge, que exige, ¿no? Entonces, a veces podemos evadir diciendo, usando el ejemplo de la parábola, podemos decir, y tal vez lo pensaron así el sacerdote y el levita, no sé, tal vez atrás viene otro que va a poder hacerlo, ¿no? Yo no puedo, ahora, yo no puedo, tal vez atrás viene otro que lo haga. Pero si todos pensamos así, el que viene atrás lo haga, el que viene atrás lo va a hacer.
Entonces, no se dan los cambios y las transformaciones. Tenemos que asumir nuestra parte y no eludir responsabilidades. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Y antes ya de terminar. Antes de terminar, a mí me gustaría simplemente recordar, hoy día, bueno, es otra vez, es la primera noche de 3 noches, ¿no? Ahora, las siguientes noches van a ser mucho más interesantes y mucho más profundas, estoy seguro. Mañana nos acompaña el padre Manuel Tejada, el párroco de Chuquibamba y vicario episcopal de Condesuyo, que es muy talentoso, muy inteligente y estoy seguro que ha preparado bien ya la exposición y mañana realmente nos va a encantar con su trabajo, su presentación. Él tendrá el capítulo 3, ¿no? Pensar y gestar un mundo abierto, es algo más positivo ya. Capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero, también tiene bien positivo. Capítulo 5, la mejor política. Interesante, que nos va a hablar cuál es la mejor política, que nos saque de dudas. Y luego el viernes, ya con los otros capítulos, ¿no? El 6, 7 y 8 estará Padre Antonio Fidalgo, que también tiene muchísimo para aportar y nos ha mostrado ya, ¿no? Que realmente él estuvo de expositor cuando en la Semana Social del año pasado, efectivamente, ¿no? Estuvo de expositor y fue una noche magnífica. Entonces, para decir y recordar a todos que nos esperan 2 noches fantásticas, mañana y pasado. 8 de la noche a 9:30. Hay 2 preguntas con las que vamos a terminar de 2 profesoras. Una de ellas, Marcela Angulo, que dice: queda claro que el prójimo soy yo. Antes entendía que hacer por tu prójimo, entonces debemos encontrar la manera de relacionarlos de yo prójimo, tu prójimo y los prójimos. Creo está todo en lo que es prójimo. La segunda, de Manuel Salazar: ¿cómo es la evangelización en estos tiempos? ¿Qué hace la iglesia para evangelizar en las grandes ciudades? Son las 2 preguntas. Muy bien, lo de prójimo sí, ya hemos abundado ahí, y próximo, ¿no? Muy bien, vamos, sí, todos somos prójimos y debemos ser prójimos. A veces estamos en necesidad, necesitamos que nos den la mano, y a veces nosotros estamos en capacidad de dar la mano, que no eludamos, ¿no? Y lo otro, la iglesia que hace en la evangelización, yo le quiero devolver la pregunta al hermano que ha hecho, porque tú eres iglesia, tú estás llamado a ser evangelizador. Si eres un laico comprometido, profesor, etcétera, tienes un gran rol que cumplir. Si eres sacerdote, tienes tu rol ministerial que hacer, lo tuyo, tu tarea. Pero el laico, la laica comprometida, gente pastoral, catequista, animador, tiene su propia tarea también que realizar. Tú como iglesia, te devuelvo la pregunta, ¿qué haces para evangelizar, para cumplir el mandato de Cristo? Y cada uno tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Por último, monseñor, el padre José Luis Pérez Oyola cita a el documento de Puebla, el número 33, todos hermanos, nos implica contemplar en el otro el rostro de Dios, como ya lo decía el documento. Al interpretarnos estas palabras del Papa, ¿qué podemos hacer desde nuestras parroquias para que nos sientan más cercanos y más hermanos? Gracias por la pregunta, padre José Luis. ¿Qué podemos hacer desde las parroquias? Yo creo que ahí tenemos que responder todos, que formamos parte de una comunidad parroquial, cada uno desde su nivel. ¿Qué piensa que podemos hacer? Le devuelvo también la pregunta. A mí me parece que necesitamos trabajar por comunidades que sean más fraternas, más cercanas, interesarnos, gastar tiempo uno con el otro y estar atentos a nivel individual y como comunidad de los
alejados, de los necesitados, los que están al borde del camino, los heridos. ¿Cuáles son los heridos en mi comunidad parroquial que yo necesito? Y no herido porque tiene una herida necesariamente física, tal vez sí, pero hay otras heridas del alma, hay heridas de la marca de la vida familiar, hay otro tipo de heridas. ¿Cuáles son los heridos que hay en mi comunidad parroquial que debemos atender nosotros, incluyéndome, ¿no? Cada uno en su rol. ¿Ah? Entonces, favorecer mayor fraternidad, amistad en Cristo, amistad, y no dejar a nadie olvidado, no dejar a nadie fuera. Ir al encuentro de los alejados, de los que son olvidados, incorporarlos a la comunidad. A mí se me ocurre responder así, y cada uno puede responder también lo suyo, ¿no? Lo que se le ocurre. Bien, vamos culminando porque me preocupa que si decimos hasta 9:30 tenemos que ser... Sí, ahora vamos con la oración final y terminando la oración, Monseñor nos da la bendición y la despedida. Por favor, la oración. Sí, la oración. Muy bien. Oración final de la carta encíclica Fratelli Tutti. Importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Muy bien, ahora, Monseñor, para que dé las últimas palabras y nos dé la despedida, la bendición para el día de mañana. Gracias. ¿Se puede salir la pantalla? Gracias. Sí, por favor. Bien, se puede salir de esa pantalla. Muy bien. Pedimos entonces la bendición del Señor al término de esta jornada y pedimos al Señor que nos siga dando luz para nuestro caminar y para ser nosotros luz en el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe hoy y siempre. Amén. Los esperamos mañana. A todos, inviten a los que quieran, está abierto, y el código es el mismo. Para mañana es 26-2020. 26-2020, la fecha de mañana, 26-2020 es el código de acceso y el número es el mismo, el número de sesión. Perfecto, hasta mañana, buenas noches, que descansen, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señor. Saludos de Corire para todos. Saludos de Corire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gabriel, la Trinidad de Chuquibamba. Gracias. Grimalina, muy bien. Jorge. Un abrazo. Chao, padre Edu. Gracias. Periche, Aurelio Neira, gracias. A todos ustedes. Hasta mañana 8. Mañana, hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Fratelli Tutti, hay que conseguir Fratelli Tutti.
Ya tiene monseñor, regálelo. Muy bien. Ya está. ¿Listo? Al final del curso. Roberto, hay que terminar la reunión entonces para todos, salir. Gracias, buenas noches.